Muy buen día para todos, sean todos bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de conversatorios sobre la importancia de las diversas dimensiones de la universidad en el proceso de evaluación de la calidad. El día de hoy vamos a abordar la última de las dimensiones dentro del modelo nacional de evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior, que es la dimensión relacionada a la gestión de la vinculación social institucional, uno de los aspectos trascendentales para llegar al cumplimiento de la misión y de los objetivos de la Universidad Nacional de Caguazú. Y para hacerlo nos acompañan hoy dos representantes de las unidades académicas que también son parte importante del Comité de Autoevaluación. Ellos son el Magíster César Sanabria por la Facultad de Odontología, miembro también del Comité de Autoevaluación. Buen día, César, gracias por acompañarnos. Buenos días, Viviana, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a toda la audiencia de UNCA Online. La invitación fue aceptada en un primer momento. Un honor estar aquí presente para hablar de lo que fue el trabajo realizado hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, César. Y nos acompaña también la compañera Mónica Godoy. Ella es magíster, es auditora de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas y estuvo también trabajando muy de cerca en esta dimensión. Bienvenida, Mónica. Buenos días, Viviana, compañera Viviana. Buenos días, compañero César. Buenos días a la audiencia. Y como estaba diciendo y mencionando el compañero, estamos aquí acompañando este proceso, aportando un poco nuestros conocimientos para cumplir con el objetivo del deber ser institucional. Sí, gracias, Mónica. Bien, hoy vamos a hablar de una dimensión que en realidad es muy trabajada a nivel institucional y que hace un poco referencia al eslogan de la universidad, el de ser una universidad respuesta. Y ese ser una universidad respuesta no puede lograrse sin una estrecha vinculación con los diversos actores. No obstante, esa vinculación muchas veces, o por lo menos el registro y la implementación de esa vinculación no siempre es muy sencillo, ¿verdad? Aunque se hace con muchísimo ímpetu. César, ¿cuáles fueron los componentes que formaron parte de esta dimensión? Bueno, un poquito antes de empezar a hablar de los componentes, es importante explicar que la gestión de vinculación social institucional hace referencia un poco a todas esas políticas y mecanismos que establecen las instituciones de educación superior para vincularse justamente con el medio externo, ya sea para beneficio propio o para beneficio de su comunidad educativa. Entonces, explicando un poco los componentes con los cuales estuvimos trabajando, cabe destacar que esta dimensión, la quinta dimensión, cuenta con cuatro grandes criterios, ¿verdad? Y dos componentes. Uno de ellos justamente hace referencia a lo que tiene que ver con las políticas de vinculación y también con el seguimiento que se le hace a los egresados en general, dentro de las instituciones de educación superior, en este caso la universidad. Excelente, o sea que tiene un componente bastante interesante en relación a la vinculación también con los diversos sectores, ¿verdad? ¿Cuáles son estos sectores, Mónica? Con el sector productivo, en cuanto a las instituciones públicas, privadas, establecidas, ¿verdad?, a nivel institucional en nuestro proyecto, en nuestro plan estratégico institucional. Entonces, dentro del mismo se prevé esos procedimientos y actividades para con el sector productivo. Es así, entonces las distintas unidades académicas y el rectorado mismo, a través de lo que decía el compañero César, establece esa vinculación con el medio externo por medio de direcciones a través del área académica, como también de la dirección nacional e internacional que tenemos en la universidad y en las distintas unidades académicas también. Genial. Estuve leyendo al leer algunos indicadores, existen algunos que llaman la atención, como por ejemplo, dice, habla uno de que a partir de todas estas
de estas políticas de vinculación que se tienen, dice: las políticas y mecanismos de vinculación con el entorno, sector productivo, sector profesional y medio social orientan la priorización de programas y proyectos. O sea que ahí nos habla un poco de qué manera ya el contexto debe orientar el que nosotros tengamos que priorizar proyectos educativos tanto a nivel de grado, a nivel de posgrado, y también la ejecución de los proyectos en los diversos ámbitos. ¿Qué tipo de fuentes de información ahí utilizamos a nivel de universidad como para evaluar, César? Asimismo, justamente estos entornos son los que la matriz pide evaluar. Entonces nosotros estuvimos analizando los documentos que fueron proporcionados por las distintas unidades académicas. En ese sentido, nos abocamos al análisis de los convenios y acuerdos de cooperación que fueron suscritos por la mayoría de las unidades académicas, en realidad la totalidad. Así también cada unidad académica presentó sus reglamentos de pasantía supervisada, que es justamente también un mecanismo de vinculación con el entorno profesional. También pudimos constatar de que algunas unidades académicas cuentan con un reglamento de movilidad que implica justamente que tanto de estudiantes como docentes puedan capacitarse o justamente realizar intercambios con otras instituciones del mismo índole, ¿verdad? Entonces esos fueron la mayoría de los documentos que nosotros analizamos justamente para poder evaluar ese indicador, ¿verdad? Que hace referencia, como ya dijiste, a la vinculación con el entorno en estos niveles: profesional, social y productivo. A eso deberíamos de agregarle también que están incluidos a través de son miembros del consejo directivo, y también le incluyen en la docencia a nuestros egresados. Asimismo, el tema de la inclusión dentro de la docencia de los egresados, ya que mencionaba eso, Mónica, me gustaría hablar también contigo de ese componente, ¿verdad? Que es muy fuerte, que todavía no lo mencionamos en detalle, que es el seguimiento de egresados. ¿Qué es lo que nos pide este modelo que evaluemos con relación a los egresados? Primeramente, tener una base de datos, una ficha de egresados, la cual encontramos evidencias que justifican que todas las unidades académicas cuentan con una base de sus egresados. También a través de los comicios electivos son incluidos dentro de las unidades académicas, como mencionaba, ser parte del consejo directivo, y también la inclusión dentro de lo que es la docencia por parte de los graduados. Además de ese mecanismo que se tiene para el seguimiento de los egresados, también tenemos, aparte de la base de datos, se le aplican constantemente encuestas de satisfacción a los egresados como también a los empleadores, y esos son utilizados para mejorar el plan de estudios y actualización de las carreras. De las carreras. O sea, y ahí también es fundamental hacer referencia a la carga que este modelo de alguna manera pone encima de las instituciones de educación superior, en el sentido de que se deben evaluar las competencias del perfil de egreso, la inserción laboral, que muchas veces es un tema que escapa mucho a las unidades académicas y a la universidad en sí, porque dependen de las condiciones del mercado en muchos casos. No obstante, ese diagnóstico de la situación laboral de nuestros graduados, las condiciones de empleo, porque tampoco es suficiente que estén empleados, sino que su empleo esté en coherencia con el nivel de formación con el cual cuentan, que su nivel de ingresos esté en coherencia con la formación que cuentan. Entonces eso implica una responsabilidad también que el modelo ubica sobre las instituciones de educación superior, y que muchas veces no podemos llegar a dar cobertura. Sin embargo, el diagnóstico de esas situaciones pueden dar lugar a priorizar también programas de vinculación, ¿verdad? Sí, así mismo. Justamente las encuestas que se aplican a los graduados, a los egresados en este caso,
permiten determinar todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Ellos son consultados si es que el perfil con el que ellos ingresaron a la carrera es acorde a las necesidades exigentes de su profesión en este caso, ¿verdad? Así también se le hace un seguimiento a lo que es su ámbito laboral, su ámbito profesional, cuánto tiempo el egresado demoró, por ejemplo, en conseguir un trabajo una vez que terminó la carrera. Así también se le pregunta justamente si dependiera de él qué cuestiones hay que, por ejemplo, tener en cuenta para mejorar los proyectos de carrera. Eso implicaría realizar actualizaciones en los proyectos de carrera. Así también a los empleadores de los egresados, ¿verdad? Para los egresados que están trabajando, entonces también se hace una identificación en dónde están trabajando de manera a poder generar una base de datos de empleadores. Esta base de datos de empleadores permite justamente a la IES, a la Institución de Educación Superior, también consultarle en referencia al grado de satisfacción que ellos tienen en base al trabajo que hacen los egresados dentro de su ámbito laboral, y también les hacen consultas referentes a la satisfacción de lo que ellos aprendieron, ¿verdad? Si es que hay algo que falta mejorar, en que se puede de repente tener una consideración especial para que los núcleos académicos de cada institución, de cada unidad académica en este caso, puedan incorporar eso a las actualizaciones de los proyectos de carrera. Excelente, César. Y de hecho, toda esa detección de necesidades incluso debe estar esbozado en el diseño de los proyectos educativos. Uno de los aspectos que más fuerte se tocó en este modelo nacional en la parte de proyecto educativo es si el diseño de la oferta académica contó con un espacio de relevamiento de datos de las necesidades del entorno y de las necesidades de los usuarios futuros, y también de las entidades receptoras de los profesionales, ¿verdad? Ahora bien, hay también otro aspecto en ese sentido que tocan en el componente de seguimiento a egresados, y habla de los programas y proyectos de formación continua. Mónica, ¿cómo ves este aspecto de los proyectos y programas de formación continua, los que deben realizarse de acuerdo a las necesidades también detectadas? En ese sentido, hemos encontrado pequeñas debilidades. Si bien el 50% de las unidades académicas ofrecen programas de posgrado para la formación continua de sus graduados, no al 100% aplican una encuesta previa de detección de necesidades para la elaboración de ese programa a ser ofrecido. Entonces, esa fue justamente una de las debilidades que encontramos. Como decía, si bien se realiza en un 50%, para que pueda ser óptimo el cumplimiento debería de aplicarse en un 100%. Entonces, sí, esa fue una de las debilidades que encontramos dentro de lo que es el ofrecimiento de ofertas académicas relacionadas a posgrado. Sí. Y además de eso, mencionar la importancia que tiene el ofrecer programas de posgrado en áreas específicas de las carreras, ¿verdad? Porque estamos como muy acostumbrados a lanzar posgrados generalistas, pero hoy los criterios de calidad y todo el estándar internacional nos pide que nos especialicemos en un área y que vayamos caminando. Incluso cuando hacen la valoración de cuál es el porcentaje de docentes con especializaciones, maestrías y doctorados, lo están haciendo más bien enfocados a especializaciones, maestrías y doctorados propios de la materia que están enseñando, para valorar cuál es el nivel de cumplimiento de estos programas de formación continua. Así que eso también es algo que surge y que vi que está un poco reflejado también dentro de las valoraciones que estuvieron trabajando. Ahora bien, hay también otros indicadores que son como mucho más complejos, ¿verdad? Que hablan, por ejemplo, si existe satisfacción de la comunidad con relación a los proyectos de extensión universitaria. ¿Sí pueden? Bueno, los proyectos de extensión universitaria justamente involucran tanto al sector estudiantil, al sector docente, en algunas unidades académicas le involucra a los egresados. Bueno, lo que el modelo nos pide en este indicador precisamente es si
el medio social en el cual se involucran estos proyectos, la realización, ejecución de estos proyectos, realmente se encuentra, tiene una satisfacción en base a la ejecución de esas actividades, ¿verdad? Entonces, lo que nos pide el modelo es justamente la aplicación de encuestas, de cuestionarios que tienen que ver con la ejecución de esos proyectos que se van realizando, ¿verdad? Por ejemplo, termina un proyecto de extensión universitaria, entonces la dirección, la coordinación de extensión elabora un instrumento para la recolección de datos, ¿verdad? Que tienen que ver un poco con la ejecución de esas acciones a tener en cuenta, ¿verdad? Se realiza ya sea un curso virtual o un curso presencial o una actividad de extensión. Entonces es importante recabar esa información y lógicamente tener en cuenta esa información para la toma de decisiones, para que más adelante, al momento de realizar otras actividades de similar índole, entonces se tenga todo en cuenta, ¿verdad? Esa es la importancia de justamente tener la satisfacción de parte de los miembros y del entorno de la comunidad académica en este caso, ¿verdad? Sí, es decir, no solamente los que participan de la ejecución, sino también de los beneficiarios, sí, del proyecto. Excelente. Bien, hablando un poco ahora de otro aspecto de esta dimensión, que tiene que ver con no solamente investigación, ¿verdad? Habla de la cooperación, o sea, de la ejecución de proyectos de investigación y extensión en cooperación, pero en diversos niveles también, ¿verdad, Mónica? No lo hace solamente a nivel universidad o a nivel regional, local, sino que incorpora otros elementos. Así es, así mismo. Como el de la movilidad y el de la internacionalización, ¿verdad? Que son un poco aspectos que nos tocan. Las políticas. Sí, y las políticas. Mónica, ¿cómo vos viste la estructuración de las instancias encargadas de, por ejemplo, de relaciones nacionales e internacionales? ¿Es uniforme esa instancia? ¿Cuál es la instancia en términos generales que se encarga del seguimiento de las relaciones nacionales e internacionales? Encontramos que en cada unidad académica existe un área denominada Dirección de Cooperación Interinstitucional. Si bien es la encargada de realizar el seguimiento o de gestionar el acuerdo y convenio, falta darle un poco más de interés en ese ámbito, ya que encontramos ciertas debilidades dentro de lo que es la vinculación por parte de la dirección por parte de la dirección interinstitucional. Si bien decíamos que existen en las unidades académicas esta dirección, son más bien ocupadas por funcionarios que están haciendo al mismo tiempo y cumpliendo otras funciones. Entonces, al 100% dedicarse a lo que eso complica un poco por la falta de recursos humanos, vamos a decirlo. Sí. Y es un área tan importante, especialmente para las universidades que estamos en proceso de crecimiento, ¿verdad? Porque solamente sentados en hombros de gigantes vamos a llegar mucho más lejos, así que en ese sentido no solamente es ayudar, sino que es un proceso en doble vía de ayudar y de recibir ayuda, y de más que ayuda es aunar esfuerzos con otras instancias que ya tienen una expertise en el ámbito de la educación superior, considerando que nosotros somos todavía muy nuevos. Así que es muy importante poder darle relevancia a esa gestión de la vinculación también, poder ver cooperación técnica internacional, fortalecer estos ámbitos. De hecho lo tenemos, pero están todavía y son incipientes aún. Y en ese contexto de la cooperación internacional también hay un indicador que llama la atención, que es el de movilidad, ¿verdad, César? Sí, justamente ampliando lo que dijo Mónica, acá queda demostrada la importancia de justamente esta función dentro de la universidad, porque tenemos prácticamente una dimensión que es evaluada en lo que tiene que ver a la parte de vinculación social y desarrollo profesional, ¿verdad? Entonces, es importante destacar
que a nivel de universidad se cuenta con una Dirección General de Relaciones Nacionales e Internacionales, ¿verdad? Pero que en las demás unidades académicas, no en todos los casos existe una persona encargada netamente a esto, sino que, por ejemplo, hay cargos, por ejemplo, en el que la Secretaria General realiza esta labor a la par de su función propiamente, ¿verdad? Entonces es importante que estas funciones tengan personas designadas para estos trabajos específicos, ¿verdad? Para que se le pueda justamente dar esa importancia que radica dentro de lo que es la universidad, ¿verdad? Y ya dependiendo justamente de esa función, ya ahí está por debajo lo que tiene que ver con la parte de movilidad, tanto estudiantil como docente, que por ejemplo es algo que ya en los modelos de grado nos estaban evaluando. Ahora también en este modelo que tiene que ver con la autoevaluación institucional a nivel universidad también nos están evaluando, y detrás de eso también está justamente la evaluación, el seguimiento que se le hace a la concreción de convenios, ¿verdad? Que es importante justamente tener un legajo de cada convenio, que estos convenios justamente sean suscritos solamente si son importantes para la institución, ¿verdad? Y en todos esos casos, entonces, eso radica en que tiene que haber una persona que justamente realice esta labor, ¿verdad? Que muchas veces, como dijo Mónica, la escasez de personal hace que no pueda ser así, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? Pero que es una recomendación justamente a tener en cuenta para más adelante, ¿verdad? Así mismo, porque si hay algo que también pudimos ver en este modelo es que hay un complemento en todos los indicadores y dice, se aplican sistemáticamente en todas las unidades académicas. O sea, da una serie de elementos, pero al final siempre hay un complemento, una finalización de los indicadores que habla de que se aplican sistemáticamente en todas las unidades académicas. Entonces, ¿a qué vamos? A que en realidad necesitamos que se arme un engranaje importante de gestión de la vinculación social y de evaluación de esa gestión de la vinculación, porque también en muchos casos se tienen muchos convenios que de repente no son aprovechados, yendo otra vez a lo mismo, no tenemos la cantidad de gente que necesitamos. Entonces hay que pelear fuertemente la incorporación de personas con el perfil técnico, académico, como para que vaya cubriendo estos espacios que no son menores, ¿verdad? Porque el relacionamiento interinstitucional y la cooperación nacional e internacional incorpora también fuertemente el tema del idioma, ¿verdad? Del manejo de dos lenguas mínimamente, como para ir incorporando, que es también algo que ahora estamos fortaleciendo a nivel institucional, pero que implica que vayamos instalando el manejo del inglés, por lo menos a más del español, como para que podamos ir sobrepasando aquellas barreras que nos impiden relacionarnos en ciertos niveles, ¿verdad? Y bueno, haciendo mención a eso, es muy importante inculcar eso a nuestros chicos también, con miras lo que van a hacer los programas de formación de posgrado fuera del país. Muchas veces queremos que nuestros egresados se queden con nosotros, pero en realidad es fundamental que puedan salir, ver el mundo, vivir experiencias, otros contextos y volver para enriquecernos con esa experiencia y ese aprendizaje que han tenido en otros espacios de formación. Y qué mejor si la universidad le ofrece esa posibilidad, ¿verdad? Sí, totalmente, las becas de posgraduación que todavía tenemos que trabajar. Así es. Ese es un desafío entonces para tener en cuenta. Sí, totalmente. Para ir fortaleciendo. Para ir fortaleciendo. Bien, ¿qué más tenemos? Lo que me llama también muchísimo la atención es, bueno, la docencia. Esta parte también toca muy de cerca la docencia, cosa que yo creo que se diferencia también en las carreras de grado anteriores, porque hablaban de los egresados en función a la docencia. Pero hoy hablan de la gestión de la vinculación para que los docentes se beneficien también de otras áreas, ¿verdad? Así es. Bien, ¿cuáles son los desafíos? Vos ya mencionabas, César, que uno de los grandes desafíos es el trabajar un poco en becas de posgraduación, ¿verdad? Sí, justamente esa es una de las debilidades que actualmente cuenta, ¿verdad? La institución, en este caso la universidad, tener ese ofrecimiento de poder justamente al egresado o inclusive al estudiante en este caso, ¿verdad? Porque también hay ofertas de movilidad estudiantil, ¿verdad? Entonces
a nivel de cada unidad académica, en este caso, disponer de esas ofertas, ¿verdad? Se da, pues, en muchos casos también el hecho de que vos le ofreces movilidad estudiantil y docente al personal de la institución, pero ellos no se interesan, ¿verdad? Pero también hay casos en los que no hay muchas ofertas o son escasas en este caso, y entonces eso es un desafío que hay que seguir mejorando, ¿verdad? Es una cuestión que falta todavía, porque como ya mencioné hace rato, los indicadores de evaluación que establece este modelo son muy exigentes para esos casos, ¿verdad? O de repente también incluir dentro de nuestro presupuesto rubros destinados a la movilidad. Y después también otra cuestión a tener muy en cuenta, Viviana, es el hecho de involucrarle justamente al estamento egresado en lo que tiene que ver a las actividades de extensión y de investigación. Sí. Ahora, de hecho, cada unidad académica tiene un mecanismo de seguimiento de egresados, ya sea, seguramente no se aplica sistemáticamente, pero tiene, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Una base de datos de egresados, primeramente, ¿verdad? Una identificación, un seguimiento a los mismos, una identificación de sus empleadores, justamente todos estos datos para darle un seguimiento como corresponde. Estos egresados tienen la representación dentro de las unidades, dentro de los consejos directivos, también dentro del Consejo Superior Universitario actualmente, ¿verdad? Eso va a mantenerse así, pero la importancia de hecho está en darle ese seguimiento como corresponde, ¿verdad? Sí. Involucrarles y detrás de todo eso involucrarles en la ejecución tanto de proyectos de extensión universitaria como de investigación. Así mismo, César, porque a veces nos quedamos ya tranquilos con el hecho de que están representados ante los consejos directivos o ante el Consejo Superior Universitario. Sin embargo, qué lindo sería que todas las unidades cuenten con sus asociaciones de egresados, ¿verdad? Así es. Otra cuestión a tener muy en cuenta es justamente eso, ¿verdad? Hay asociaciones de egresados a nivel de unidad académica, como también hay una asociación de egresados de la universidad, ¿verdad? Entonces, la importancia de darle seguimiento un poco a esas organizaciones, a esas agrupaciones, y trabajar con ellos conjuntamente en la concreción de proyectos, de actividades que tienen que ver con la institución, con la universidad. Así es, en la fase inicial de este proceso de evaluación institucional tuvimos ocasión de reunirnos con la Asociación de Graduados de la Universidad y realmente es maravilloso ese proceso de retroalimentación que pueden darnos nuestros graduados en el sentido de que también reflejan cuáles son nuestras fortalezas como institución y nos refieren cuáles son los aspectos que hay que mejorar. Así que mientras más fuerte sea la participación de nuestros graduados, más fuertes van a ser también nuestros pasos en pos de la mejora continua. Bien, volviendo un poco al tema de vinculación, que es un tema de vinculación con el entorno en términos de sector productivo, social y demás. En varias ocasiones en las que me tocó trabajar con distintas carreras en los modelos de acreditación, algo que siempre saltó como recomendación fue el contar con un consejo asesor externo para la revisión de los proyectos educativos, ¿verdad? Y también me preguntaba, bueno, un consejo asesor externo, y en otros países existen consejos asesores externos, son cargos honoríficos de referentes de las diversas áreas de conocimiento, que creo también que es una instancia que hay que un poco fomentar y trabajar por medio de estos convenios de vinculación social. Y otro aspecto que también hizo bastante ruido dentro de este proceso, ya también en los modelos de carrera de grado, cómo recogemos la información de las necesidades del entorno. Las encuestas son suficientes para esto, ¿verdad? A veces los empleadores no llegamos a todos los empleadores por la sobrecarga de actividades, cuesta mucho trabajar, de repente no tenemos. Y en la discusión con varios académicos, llegamos a la conclusión de que hay muchos otros espacios también de poder reunir, por ejemplo los congresos de áreas específicas, los desafíos actuales del derecho, los desafíos actuales de la odontología, los problemas que se deben abordar ahora en el área de ingeniería. O sea, esos congresos y foros de discusión también son instancias para recoger necesidades del entorno, que con esta pandemia se vio
disminuido, pero yo creo que es un poquito, en algunos casos, pero en otros casos se vio fortalecido. Yo creo que son también espacios muy importantes en los que todos como comunidad académica podemos aprovechar la conectividad y generar estos foros de discusión con expertos de las áreas específicas del conocimiento y recoger un poco de información del entorno y registrar estas actividades como parte de nuestras políticas. Pero ahí vamos a lo otro, a las políticas de vinculación, ¿verdad? Sí. Bueno, como mencionaste, ¿verdad? El mecanismo más cómodo para recabar información pues es la aplicación de encuestas. Ahora con la virtualidad es mucho más sencillo, ¿verdad? Creas un formulario de Google y generas el enlace y le envías a los grupos de personas con los cuales querés recabar información, ¿verdad? Pero como también mencionaste, no debería ser la única forma, ¿verdad? Porque aprovechando que cada unidad académica, la mayoría en este caso, tiene sus agrupaciones de egresados, lo que hay que hacer es justamente darle ese seguimiento que corresponde, ¿verdad? Que se merece, ¿verdad? Y también hay casos realmente en el que el egresado se desinteresa un poco de justamente ser asistido, ¿verdad? Se le involucra, se le invita y no participa, ¿verdad? Esos son casos aislados que no podemos remediar en muchos casos, ¿verdad? Pero basándome en mi experiencia particular, ¿verdad? Realmente cuesta bastante recabar información solamente a través de ese medio, ¿verdad? Entonces implica justamente darle esa importancia, ¿verdad? De poder un poco ponerse en contacto con los representantes, ya sea tanto en el consejo directivo como en el consejo superior universitario, buscar otras maneras de justamente involucrarnos más con ellos y justamente darles la participación que se merecen, como mencioné hace rato, en la extensión universitaria y en la investigación, que son los pilares esenciales de la universidad. Excelente, vincularse quizás también con los gremios externos como el Círculo de Odontólogos, el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados, instancias que pueden también generarnos información de mucha relevancia ya ante una mirada de la experiencia que pueden tener estas organizaciones con su trabajo en campo. Sí, justamente que mencionaste eso, Viviana, el tema de los convenios, ¿verdad? Que normalmente se suscriben. Importante siempre suscribir convenios que beneficien a estos grupos, a estos estamentos, ¿verdad? Porque también es otra cuestión a tener en cuenta al momento de la evaluación. Sí. Y que sean evaluados de manera permanente. Sí. Y no es evaluado solamente en el sentido de se cumple, está vigente o no, sí, sino que cuánto se benefició la institución con eso, o sea, hacer un poco una valoración cual y cuantitativa de la ejecución de estos convenios. Y mencionabas hace rato, Mónica, lo de la previsión de recursos también en el concepto de movilidad, por ejemplo, ¿verdad? Sí, son observaciones ya venidas en experiencias de acreditación de carreras de grado, que también en indicadores mencionaban eso, ¿verdad? De que si la facultad o la unidad académica prevía, ¿verdad?, recursos destinados para la movilidad docente y estudiante. En este caso, en cuanto a la vinculación con los graduados, también sería necesario que las unidades académicas tengamos dentro de nuestro presupuesto previsto recursos para poder de ese lado incentivarles también a ellos para seguir capacitándose, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros estuvimos viendo también con la gente del área de recursos administrativos y apoyos el hecho de los recursos disponibles, ¿verdad? Contamos con recursos para el área misional netamente, la formación profesional y algunos recursos en términos de capacitación, de capacitación o de premiaciones en términos de investigación. Sin embargo, un presupuesto específico para desarrollo de proyectos de extensión o desarrollo de proyectos de investigación o desarrollo de movilidad no tenemos previsto. Entonces es muy importante lo que mencionaba Mónica. Y hoy en día, en el que hay tantas posibilidades de acceder a otro tipo de becas, por ejemplo, el tema de las becas estudiantiles. Tenemos Itaipú, tenemos el Consejo
el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Educación, que están otorgando becas. Y otra vez tenemos lo de la gratuidad. Yo creo que este es un momento para que si nos vienen recursos en términos de becas o otro tipo de apoyo educativo, redireccionemos eso hacia esos aspectos que todavía no estamos abordando con la fuerza que se merece, como es movilidad, como es desarrollo de proyectos de investigación, ¿verdad? Que son los que están todavía muy debilitados. Porque hasta hace poco estábamos desarrollando espacios de otorgamiento de apoyo económico a los estudiantes, pero se superpone con otro tipo de apoyo. ¿Por qué dispersar esfuerzos, ¿verdad? Cuando uno puede enfocarse en la priorización, en las prioridades de aquellas debilidades, ¿verdad? Así es. Comentar un poco la experiencia que habíamos tenido justamente al momento de la evaluación de carreras de grado, en este caso de la institución de la Facultad de Odontología, ¿verdad? Justamente nos pedían evaluar cuáles son las alternativas que nosotros les ofrecemos a los estudiantes, ¿verdad? Cuáles son los beneficios. En ese entonces teníamos justamente el otorgamiento de becas, que mencionaste vos, son varias alternativas. En ese caso, ¿verdad? Había las becas del rectorado que salían en forma anual, y también la exoneración de aranceles, ¿verdad? Que se establecía en base a una necesidad que era detectada al beneficiario en este caso, ¿verdad? Pero ahora con el tema de la gratuidad es diferente, ¿verdad? Porque esto ya no es más que una obligación justamente, ¿verdad? Es otra cuestión a considerar, ¿verdad? Entonces para próximas actuaciones. Sí. Así mismo, para hacer una priorización Sí. de en qué cosas, ya que estamos en un escenario distinto, versátil, entonces ir repensando nuestras políticas de elaboración de presupuesto y de previsión de recursos y su ejecución, ¿verdad? Bien, ¿algo que quieras agregar, Mónica? ¿Algún mensaje? ¿Cuál fue tu experiencia con relación a la participación dentro de este comité de autoevaluación? Bastante dinámico, estuvimos trabajando con el compañero César, con la compañera Miriam, y nos enriqueció bastante haber trabajado en esta dimensión, porque así estuvimos involucrándonos en evidencias de las unidades académicas, vimos las fortalezas, que son muchísimas las que tenemos a nivel universidad, y cuestiones mínimas que debemos ir fortaleciendo. Entonces sirvió bastante estos indicadores evaluados para saber nuestras debilidades y mejorar siempre, apuntando a la mejora continua. Entonces estamos así a nivel universidad tratando de mejorar y de cumplir con los estándares de calidad. Gracias, Mónica, gracias por el trabajo al interior del comité, que no fue nada fácil. No fue nada fácil. Tuvimos los últimos tiempos ya con el compañero César viendo la forma de ir completando lo que faltaba. Son varias unidades académicas, entonces el esfuerzo fue mutuo, le vamos a decir, y cansador, pero sí todo para ayudar a cumplir, ¿verdad?, con los objetivos de la universidad. Gracias, Mónica. César. Y bueno, en lo que tiene que ver, en mi opinión personal, ya por la naturaleza misma de nuestros cargos, ¿verdad? Tanto Mónica como yo estamos en la dirección de auditoría interna, cada uno de su unidad académica. Ya nos exige justamente este modelo nacional, tratar un poco de expandirnos un poco como instancia de aseguramiento de la calidad, abocarnos justamente a lo que tiene que ver con el proceso de autoevaluación, ¿verdad? Tanto ella como yo, dentro de nuestras unidades académicas ya realizamos este tipo de labores, ya pasamos por el proceso de evaluación de carreras de grado, y lo que hicimos ahora es justamente ampliar nuestros conocimientos y utilizar esos conocimientos previos para llevar adelante esta labor, ¿verdad? Siempre es muy importante ir conociendo más, ¿verdad? Y este nuevo modelo nos exige justamente a poder evaluar de una forma más objetiva cada una de las unidades académicas. En este caso fue un arduo trabajo realmente, ¿verdad? Tratamos de molestarle lo menos posible a nuestros compañeros de unidades académicas, ¿verdad?, con la documentación exigida. Tanto nosotros como los demás comités, los demás grupos que trabajan en otras dimensiones tuvieron una ardua labor
y ni qué hablar de todo el trabajo que se está realizando actualmente, ¿verdad? Para consolidar las informaciones, ¿verdad? Ya en un momento seguramente que vamos a poder decir que todo valió la pena y de hecho así va a ser. Muchísimas gracias, César. Gracias también por el trabajo al interior del Comité de Autoevaluación. Es importante señalar que este proceso empezó en el 2019 ya. Deberíamos haber terminado en el 2020. Se vino la pandemia, tuvimos que reconfigurar nuestro mecanismo de trabajo porque inicialmente habíamos tenido subcomités y desde los subcomités que estaban ubicados en las distintas filiales emanaban las informaciones y las valoraciones. Sin embargo, con la pandemia nos vimos obligados a armar burbujas, a trabajar desde un comité que se tenía que conectar con los subcomités. Implicó también tener una base de datos de toda la universidad. Yo creo que por primera vez se aglomeramos, después de 15 años tenemos, más que aglomerar, no es una palabra muy propicia en este momento, sí. Pero sí pudimos reunir todo lo que tiene que ver con la base de datos e información de todas las dimensiones de las unidades académicas. Yo creo que eso es un primer punto muy importante. Se evaluaron primero cada una de las unidades académicas para posteriormente llegar a una valoración final de la universidad. Y hay que recalcar que cada valoración de cada universidad académica, ya sea fortalezas o ya sea debilidad, impactan directamente en la valoración final de la universidad. Porque hay solamente 3 niveles de valoración dentro de este modelo. Y es cumple parcialmente, cumple totalmente o no cumple. Y los dos extremos son muy difíciles de lograr, así que en muchos casos hay muchos cumple parcialmente, dando un poco relevancia a la importancia que tiene cada miembro de un equipo, en este caso cada una de las unidades académicas de sede y filiales de la Universidad Nacional de Caguas. Bien, este es nuestro último programa. El día de hoy damos cierre a programa, ya lo digo, es nuestro último conversatorio en el marco de la evaluación institucional. Luego volveremos, pero ya trabajando con cada una de las unidades y haciendo socializaciones en forma conjunta. De hecho, el día de hoy tenemos la validación de nuestro informe de autoevaluación institucional. Y bueno, vamos a estar compartiendo con referentes de todas las unidades académicas y de todos los estamentos el trabajo arduo que realizaron nuestros 34 miembros del Comité de Autoevaluación. Quiero un poco agradecer de sobremanera el trabajo y el esfuerzo que han puesto cada uno de ustedes, compañeros, y también cada uno de los compañeros nexos en las unidades académicas en el rectorado que estuvieron proporcionándonos toda la información que estuvimos necesitando, y por supuesto al comité al equipo de apoyo técnico, a los compañeros de la Dirección General de Calidad también, que hoy parece que les enfermó a todos este proceso, pero mis 3 compañeros están enfermitos y les mando mucha fuerza, muchos saludos, un espectacular trabajo que hicieron y ya les espero apenas se sientan mejor. No, gracias compañeros, gracias al comité, y bueno, seguimos un poco conversando sobre esto tan importante que es la calidad educativa, la calidad en la gestión de las instituciones de educación superior, y que únicamente se logra con el acuerdo y la reflexión, y más que nada el compromiso de todos los actores que formamos parte de la universidad. Muchísimas gracias al equipo de comunicación y hasta la próxima.